Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda videocápsula del programa de aceleradora de financiamiento climático o Climate Finance Accelerator. Este programa está presente en 8 países del mundo, de la región de América Latina y de África principalmente, y también de Asia. Este programa es financiado por el gobierno británico y esta segunda videocápsula forma parte de 3 videocápsulas que estamos haciendo con el objetivo de fortalecer las capacidades de los proyectos, principalmente de mitigación, que quieren postular o forman parte de alguna forma de este programa. En esta segunda videocápsula vamos a dar algunos tips, herramientas, estrategias de cómo incorporar la igualdad de género y la inclusión social en proyectos de cambio climático. Les invito a ver la primera videocápsula que presenta argumentos y evidencias contundentes acerca de por qué es importante incluir el cambio en proyectos de cambio climático, la igualdad de género y la inclusión social. Y también les invito a ver la tercera videocápsula, que es un conversatorio con 3 participantes de diferentes sectores: financiero, del sector público y también de la sociedad civil, acerca de cómo fue su experiencia de integrar en el cambio climático, la igualdad de género y la inclusión social. Entonces, como les decía, en esta videocápsula vamos a centrarnos en aquellos aspectos claves para incorporar la igualdad de género y la inclusión social en proyectos de cambio climático. Por si no me conocen, si no vieron la primera cápsula o la que sigue, mi nombre es Teresa Durán Maza y soy la asesora en igualdad de género y inclusión social del Climate Finance Accelerator, y tengo responsabilidad por la integración de el cambio de la inclusión social y la igualdad de género en los 8 países. Hace más de 25 años que trabajo en estos temas, obviamente centrándome en proyectos sociales, medioambientales, financieros y económicos, ya sea con organizaciones de la sociedad civil, entidades del sector privado y agencias gubernamentales. Es importante destacar que fui asesora en desarrollo social y género para el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno británico durante 10 años en Londres, y me trasladé en el 2012 junto con mi familia aquí a Santiago de Chile, desde donde le estoy hablando en este momento. Desde ese momento, además de ser profesora de la universidad, soy asesora en igualdad de género e inclusión financiera para la Unión Europea en Francia, para la Unión Europea, para los gobiernos franceses y británicos en las Américas. Déjenme entonces decirles brevemente cuál es la agenda y los objetivos de esta segunda videocápsula. Lo que vamos a pensar primero son en aquellos elementos centrales de la integración de la igualdad de género y la inclusión social en proyectos de cambio climático. En segundo lugar, vamos a revisar los marcos conceptuales y políticos de la igualdad de género e inclusión social. Y finalmente vamos a reflexionar e introducirles cuál es la estrategia GESI, que quiere decir Gender Equality and Social Inclusion, o igualdad de género e inclusión social, en el programa CFA, en tanto que son en sus principios y sus acciones. Entonces arranquemos viendo cuáles son los elementos centrales de la integración de la igualdad de género y la inclusión social en proyectos de cambio climático. ¿Por qué integrar estos 2 aspectos en proyectos por ejemplo, de los sectores de bajo carbono? La incorporación de la perspectiva de género e inclusión social es crucial para garantizar que los proyectos de adaptación y mitigación tengan en cuenta las necesidades e intereses diferenciales de las mujeres y de los hombres en el desarrollo sostenible. Aquellos proyectos que no incluyen una transversalización de género corren el riesgo de reforzar la discriminación y segregación existentes, o solamente responder a las prioridades expresadas por los hombres, quienes son generalmente los que toman las decisiones en las comunidades.
Los proyectos de adaptación al cambio climático se llevan a cabo en contextos sociales y económicos específicos, donde la división del trabajo, el poder de la toma de decisiones, el acceso a recursos productivos, la tecnología y el capital, y otras diferencias entre mujeres y hombres tienen que estar consideradas. Por eso, debemos hacernos algunas preguntas iniciales y súper básicas cuando estamos pensando en un proyecto de cambio climático. ¿Estamos teniendo en cuenta las experiencias de mujeres y hombres en el uso y la gestión sostenible de los recursos naturales para que se facilite la obtención de resultados del proyecto? La segunda pregunta clave es, ¿las estrategias de intervención que estamos pensando se adaptan a las vulnerabilidades y necesidades de diferentes grupos de mujeres y hombres? Tercera pregunta, ¿se les da la oportunidad de contribuir significativamente a estos grupos vulnerables y marginados en los procesos de toma de decisiones y asumir roles de liderazgo en el desarrollo sostenible? Y la cuarta pregunta básica, ¿se consideran y utilizan los conocimientos y las aptitudes específicas de las mujeres y de los hombres en el desarrollo y en la transferencia de tecnologías a fin de alcanzar que ellos y ellas los acepten? Uno de los primeros pasos que utilizamos para incluir el género y la inclusión social en la formulación de proyectos es realizar un análisis de género. Y este paso es casi también como obligatorio, si se quiere. El análisis de género e inclusión social va a examinar los diferentes roles, derechos, necesidades, preocupaciones y oportunidades de mujeres, hombres, niños y niñas y las relaciones que se establecen entre ellos, como también aspectos que tienen que ver con su vulnerabilidad y marginalidad. El análisis de género es una herramienta práctica que se utiliza para informar estrategias, políticas, proyectos y programas y para identificar oportunidades y puntos de entrada que permitan promover la igualdad de género y la inclusión. El análisis de género es prácticamente un estándar internacional que se utiliza actualmente en cualquier proyecto, programa o política que que se quiera diseñar. Lo que hacemos es recolectar información, ya sea a través de datos cuantitativos o cualitativos, para fundamentar el análisis de género e inclusión que vamos a hacer. Esto quiere decir que podemos utilizar herramientas de recolección de información, tales como revisión de literatura, entrevistas, grupos focales, encuestas, consultas comunitarias, evaluaciones realizadas recientemente de proyectos similares, estadísticas disponibles a través de bases de datos y también mapeos comunitarios que suelen utilizarse en proyectos de infraestructura. Algunas de las preguntas claves de este análisis de género. ¿Tienen las mujeres y los hombres igualdad de acceso al mercado laboral sectorial? ¿Qué posiciones tienen mujeres y hombres dentro del sector, por ejemplo, en la energía, como vimos en la videocápsula número 1, en términos de jerarquía o de toma de decisiones? ¿Tienen las mujeres y los hombres el derecho a poseer, controlar la tierra y otros recursos y otros activos? Las mujeres y los hombres tienen acceso igualitario a la información, por ejemplo, respecto a manejo de bosques. Las iniciativas de capacitación y fortalecimiento institucional que el proyecto está pensando tienen en cuenta las necesidades de las mujeres y de los hombres, por ejemplo, restricciones de tiempo, en tiempos, por ejemplo, en jornadas laborales en el campo, o inclusive restricciones de movilidad para las mujeres en trasladarse a esa capacitación. Algunas otras preguntas del análisis de género que son bien básicas. El proyecto si está pensando en innovar y realizar cambios en la tecnología, ¿esto va a aumentar o disminuir la carga de trabajo de las mujeres, por ejemplo, en su trabajo productivo, pero también en su trabajo
reproductivo, es decir, en las tareas domésticas, en el cuidado de la familia. El segundo paso o punto de entrada o puerta de entrada para integrar la perspectiva de igualdad de género y de la inclusión social es justamente pensar en este mapeo de socios potenciales o de partes interesadas que en inglés se denomina stakeholders. Por ejemplo, cuando consideramos estos socios potenciales o estos stakeholders, debemos pensar en equipos, coordinaciones o departamentos de género. Debemos pensar en aquellas agencias gubernamentales o privadas, académicas, que incluyen, que representan poblaciones indígenas. Debemos pensar en en estas personas que son responsables de estos aspectos de género, de inclusión, de vulnerabilidad en ministerios que son pertinentes, por ejemplo, industria, trabajo, comercio, agricultura y medio ambiente. Otro grupo de partes interesadas o de socios potenciales con una mirada de género e inclusión tiene que ver obviamente con asociaciones industriales, organizaciones sindicales, laboratorios, universidades, ONGs, organizaciones comunitarias e indígenas. Pero sobre todo, cuando pensamos en estos socios potenciales, tenemos que pensar que si existe un desequilibrio de género entre las partes interesadas del proyecto, vamos a necesitar medidas que involucren a más personas del género subrepresentado, ya sean hombres o mujeres. ¿Cuáles son las preguntas claves que nos podemos hacer para realizar un mapeo que sea inclusivo y que sea equitativo? Bueno, la primera y básica es, ¿se ha consultado a las organizaciones que trabajan por la igualdad de género y la inclusión social de grupos vulnerables, marginados en la planificación del proyecto? Estos stakeholders, estas partes interesadas, incluyen individuos o grupos que tienen ya una perspectiva de género. Por ejemplo, los ministerios de la mujer o ministerios de asuntos sociales o comités o departamentos relacionados con derechos de la mujer o con pueblos indígenas a nivel de gobernaciones, a nivel regionales, territoriales, locales, municipales. ¿Existe una representación equilibrada entre los dos géneros, entre las personas que representan a estas partes interesadas? Y si no es así, ¿cómo podemos promover una representación equilibrada y paritaria? ¿Existen las partes interesadas las habilidades y experiencias necesarias para incorporar una perspectiva de género e inclusión? Esto no es entonces nada más acerca de una representación numérica o cuantitativa, paritaria o equilibrada, sino también que las personas que estén ahí puedan aportar en el análisis justamente de género, por ejemplo, que veíamos en el paso 1. Y obviamente es importante que si las partes interesadas, los stakeholders, los socios, tengan el compromiso de garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres durante la implementación de los proyectos. Vayamos a un tercer paso que es fundamental en todo proyecto de inversión de cambio climático que tenga una perspectiva de igualdad de género e inclusión social. Y esto es el plan de seguimiento, monitoreo y evaluación. Ahí lo que tenemos que hacer es determinar metas, resultados, productos e indicadores que son específicos para mujeres, para otros grupos vulnerables o que promueven una igualdad de género o una inclusión social. Estos proyectos que tengan indicadores explícitos van a permitir, obviamente, monitorear mejor el progreso de las actividades. De hecho, vamos a poder pensar en evaluar el impacto de estas actividades en términos de condiciones de vida igualitarias, equitativas entre grupos poblacionales que están en el área de acción del proyecto. Podemos utilizar, obviamente, indicadores de carácter cuantitativo, como dije anteriormente, datos desglosados por nivel de pobreza o por sexo, o aquellos indicadores de carácter más cualitativo, como pueden ser cambios de actitudes o percepción respecto a la integración de una nueva fuente de energía, por ejemplo.
Los indicadores tienen que identificar si esta situación de, relacionada con aspectos de la inclusión o de la igualdad ha cambiado, o si el proyecto ha contribuido a la igualdad de género, o inclusive si ha perpetuado o ha aumentado las desigualdades sociales existentes. En la videocápsula número 1 hablamos sobre la evaluación de riesgos y aquí nada más quiero apuntar acerca y renovar nuevamente la importancia de pensar en estos sistemas de evaluación de riesgo y de gestión de riesgos. Porque si tenemos en cuenta estos sistemas, se puede indicar cómo el proyecto va a ser influenciado por otras variables de carácter externo, ¿sí? Que pueden ser socioeconómicas, ambientales, cómo funcionan las instituciones, los sistemas jurídicos, las normas y prácticas socioculturales. Entonces, considerar el riesgo o factores de riesgo es pensar en esas variables externas que pueden influir en la implementación de mi proyecto. Y si yo tengo en cuenta estos factores de riesgo al principio, en el proceso de formulación de un proyecto, tengo que pensarlos en términos de género o de inclusión social. Es decir, que yo tengo que ser consciente de las posibles consecuencias de focalizar algunas intervenciones en las mujeres, como por ejemplo puede ser resultar en el empoderamiento socioeconómico de las mujeres en algunas comunidades lleva a aumentar la violencia de género hacia ellas. Entonces, evaluar el riesgo, pero también gestionar los riesgos es fundamental en un proceso que quiera integrar una perspectiva de género. ¿Cuáles son algunas preguntas claves para esto? Bueno, existe la posibilidad de que el proyecto pueda afectar negativamente la situación de las mujeres o de los hombres, por ejemplo, aumentando la carga sobre las mujeres de trabajo productivo, reproductivo o el aislamiento social de los hombres. Una cuestión que es clásica, por ejemplo, en proyectos de infraestructura. Cuáles son las medidas de mitigación y si se han incorporado como actividades del proyecto, especialmente aquellas relacionadas con justamente las mujeres y los hombres. ¿Qué obstáculos sociales, jurídicos y culturales podrían impedir que las mujeres participen en el proyecto y se beneficien de él? Se cambia al cambiar el diseño del proyecto, ¿se puede eliminar o mitigar estos riesgos que estamos identificando? Finalmente, y no algo menor, tiene que ver con los recursos humanos y financieros. Yo necesito un presupuesto y necesito recursos para justamente integrar el género y la inclusión, para el trabajo sobre el terreno que permita acceder a identificar las necesidades de las mujeres y los hombres, para talleres, capacitación o posibles nuevas actividades identificadas que impliquen fortalecer la perspectiva de género y de inclusión dentro de los proyectos. O, por ejemplo, si yo he identificado riesgos, ¿cuáles son aquellas actividades mitigadas, aquellas actividades relacionadas con la mitigación de esos riesgos que tengo que llevar adelante y que obviamente van a hacer que afecte el proyecto negativamente la vida de las mujeres y otros grupos vulnerables y marginados? Todas estas actividades necesitan un presupuesto, necesitan de recursos. Y obviamente es fundamental pensar que no son solo recursos financieros, sino que también son recursos humanos, recursos técnicos. Cuando yo pienso en un presupuesto con perspectiva de género, voy a poder justamente monitorear si ese gasto, ese recurso, esa categoría del presupuesto está siendo utilizada para fortalecer aspectos de género e inclusión. O si tengo que reasignar nuevos
recursos para garantizar una distribución justa y equitativa de los resultados entre todos y todas los beneficiarios. La proporción de un presupuesto dedicada a actividades específicas de género e inclusión dependerá de los objetivos, el grupo beneficiario, el diseño y los resultados del proyecto, pero siempre va a tener que estar presente. Preguntas que nos podemos hacer para mirar ese presupuesto, para ver si ese presupuesto tiene una perspectiva de género. Bueno, refleja la distribución de los fondos del proyecto a nivel de compromiso con los objetivos relacionados con la igualdad de género y la inclusión. Esto es un clásico. Muchas veces tengo objetivos eh, expresados en mi proyecto, pero luego, cuando veo cómo se distribuyen los fondos y los recursos en el presupuesto de ese proyecto, la realidad me está indicando otra cosa. Obviamente, debo preguntarme si hay recursos suficientes para lograr los resultados esperados que incrementen la igualdad de género y la inclusión social. Y finalmente, si se han identificado recursos financieros y humanos suficientes para incluir las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres en todas las actividades. Como hablábamos anteriormente, por ejemplo, si estoy pensando en hacer talleres de capacitación o en actividades para fortalecer ciertas actividades productivas o técnicas de mujeres y hombres, estoy pensando en que esas mujeres van a necesitar, por ejemplo, un espacio o una persona o alguien que permita cuidar a sus hijos e hijas mientras ellas atienden la capacitación. Lo mismo podríamos pensar respecto de un padre, obviamente, o una persona a cargo de esos hijos e hijas. Pero eso implica recursos. Si yo tengo que pensar, por ejemplo, en la movilidad de una mujer o de un grupo excluido en una zona rural, tengo que pensar en un presupuesto para esa movilidad. Entonces, si bien podemos tener un análisis perfecto de género e inclusión, tenemos claros los objetivos, tenemos los indicadores, tenemos la forma en que lo vamos a monitorear, tenemos la identificación de la gestión y la identificación y gestión de los riesgos, lo que debemos tener también es un presupuesto con perspectiva de género e inclusión. Ahora bien, pasemos a la segunda parte de esta videocápsula. ¿Cuáles son los marcos conceptuales y políticos de la igualdad de género e inclusión que el programa, la aceleradora para el cambio climático, está utilizando, o el Climate Finance Accelerator? ¿Qué es integrar un enfoque de género, de igualdad de género e inclusión social? Bueno, lo sabemos ya hace muchos años, desde el 1997 en adelante, pero en realidad la idea de transversalizar el género o gender mainstreaming surge en 1995 en la quinta conferencia de Naciones Unidas para las mujeres que se realizó en Pekín, en Beijing. Y a partir de ahí se habla de transversalización o integración de un enfoque de género, que es obviamente asegurar que mujeres y hombres tengan igual oportunidad para beneficiarse de los procesos de desarrollo y que al menos no se perpetúe ni se exacerbe la desigualdad presente entre ellos. No voy a entrar en profundidad en estas definiciones. Está bueno en este momento entonces informarles que todas estas presentaciones de las dos videocápsulas van a estar disponibles para que ustedes las consulten directamente y para quizás refrescar algunas ideas de las que estamos hablando en la primera y en esta videocápsula. Pero sí es importante tener un poco claro cuáles son estas definiciones que se utilizan en todos los programas que llevamos adelante en el Climate Finance Accelerator. ¿Por qué? Porque estas definiciones permiten justamente tener una mirada puesta en cómo mi proyecto de adaptación al cambio climático o de mitigación al cambio climático va a, de alguna forma, incorporar esta mirada. Lo que es importante aclarar, que como vimos en
videocápsula número 1. Hay ciertos estándares, compromisos internacionales que reflejan justamente la importancia de la igualdad de género y la inclusión social. Uno, el más obviamente importante, es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que reconoce la importancia de involucrar a mujeres y hombres eh, por igual en la implementación de las políticas climáticas nacionales. Más recientemente, la declaración de la COP26, hecha en el Reino Unido en 2021, habla justamente acerca de, de cómo las acciones de mitigación y adaptación deben ser plenamente inclusivas y beneficiar a los grupos más vulnerables a través de un compromiso con la igualdad de género, la igualdad racial, la cohesión social, la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la inclusión de las personas discapacitadas o que viven con discapacidad, la equidad intergeneracional, la promoción del liderazgo y de la participación de aquellas personas que son excluidas o marginadas en la adopción de decisiones y obviamente el reconocimiento del valor de sus conocimientos y prácticas, muchas veces ancestrales, como traen los pueblos indígenas. El otro marco fundamental internacional es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, como sabemos, Colombia ha firmado y está comprometida a cumplir. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible cuenta con metas claras para, relacionadas con la igualdad de género y la inclusión social. Y el gobierno del Reino Unido, en el marco de que es el financiador de este programa, de Climate Finance Accelerator, se ha comprometido a lograr estos ODS. Lo que significa que estas metas son parte de las políticas que el gobierno británico utiliza en el desarrollo, en el financiamiento del desarrollo internacional. Por eso es importante recordar que como este programa está financiado por el gobierno británico, debemos cumplir con ciertos requisitos. Es decir, que la igualdad de género y la inclusión social están integradas no solo en el Climate Finance Accelerator, porque la evidencia es comercial, la evidencia del cambio climático, la evidencia del financiamiento, la evidencia social y económica es contundente, sino porque también este programa está financiado por y forma parte de la Estrategia de Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido, publicado hace solamente un mes. Es decir, que toda la asistencia oficial para el desarrollo o ODA, por sus siglas en inglés, debe incluir una perspectiva de género e inclusión social. Es decir, que cualquier inversión que realice el gobierno británico a través de ODA tiene que tener una consideración de los impactos directos e indirectos, negativos y positivos, en hombres y mujeres, niños y niñas, que no hagan ningún daño y que la desigualdad de género no empeore como resultado de del programa apoyado por el Reino Británico. Y esto no es solo una estrategia o una política, sino también es una ley, que es la Ley de Igualdad de Género del año 2014 del Reino Unido. Entonces, para cumplir con este requisito, el programa CFA tiene que adoptar un enfoque consistente y coherente que evalúe los riesgos y oportunidades en relación con la igualdad de género y la inclusión social y diseñar acciones y medidas que permiten apoyar el ciclo de vida del programa y de, obviamente, los proyectos que son los últimos beneficiarios del CFA. Entonces, déjenme finalizar con explicarles, introducirles a esta estrategia que aplicamos en el CFA. Nuestro objetivo es garantizar que las necesidades y experiencias de mujeres y hombres y grupos vulnerables y o marginados sean parte del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos. Por eso, la parte inicial de esta videocápsula que ustedes están viendo apunta a darles tips, estrategias, preguntas, recomendaciones de cómo llevar adelante esto.
Nuestros principios son contribuir a la igualdad de género y a la inclusión social, no perjudicar a los grupos excluidos y no perpetuar las desigualdades entre grupos poblacionales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues utilizamos dos metodologías estratégicas, prácticas y complementarias. Una es lo que se denomina el marco Moser de género e inclusión del gobierno del Reino Unido. Es una herramienta práctica, que ahora se las voy a explicar brevemente, para apoyar a los proyectos que en su identificación del nivel de ambición, Jessie, del nivel de ambición de Gender Equality and Social Inclusion que quieran alcanzar. Y la segunda es estas normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social de la cooperación financiera internacional, IFC, que también la vimos en detalle en la videocápsula número 1. Estas normas de desempeño nos permiten identificar riesgos potenciales y puntos de entrada para acciones de mitigación que tengan, obviamente, como objetivo los beneficios socioeconómicos. ¿Cómo entregamos este enfoque de igualdad de género e inclusión social? En el CFA, bueno, lo hacemos a través de asesores y asesoras internacionales, como es mi caso, y también, obviamente, en aquellos asesores y asesoras a nivel local. En cada uno de los 8 países tenemos personas que justamente traen su conocimiento sobre el contexto y obviamente sobre las características que asume la igualdad de género y la inclusión social en cada uno de los 8 países en los cuales trabajamos. Damos un enfoque estructurado y sistemático para evaluar los riesgos y oportunidades en cada etapa del programa para minimizar impactos adversos y maximizar beneficios potenciales de los proyectos seleccionados. Quiero explicarles brevemente lo que es esto de tener una ambición Jessie para el CFA o una ambición en términos de igualdad de género e inclusión social. El marco de género e inclusión del Fondo de Prosperidad del Reino Unido, o esto que denominamos el marco Moser, fue desarrollado obviamente para aplicarse como un objetivo de fortalecer las capacidades de los proyectos. Aquí están viendo justamente los 3 niveles que tiene este marco Moser y nosotros y nosotras en el CFA nos hemos comprometido a cumplir el número 1. Es decir, que todos los proyectos del CFA cumplan con un mínimo de no hacer daño, de identificar y gestionar riesgos y de desarrollar buenas prácticas en todas las actividades que realice ese proyecto. Es decir, que algunos proyectos van a poder pensar en términos de del nivel de ambición número 2, empoderamiento, o inclusive de número 3, transformación. Pero todos los proyectos van a tener que cumplir con el número 1. Es obvio que en el CFA tenemos en cuenta la diversidad de contextos nacionales, los múltiples sectores que se priorizan en cada país, aquellas prácticas que son nuevas e innovadoras y que no tenemos evidencia del impacto que puedan causar en hombres y mujeres y otros grupos vulnerables, y los tiempos de ejecución del CFA en sí mismo, que son muy breves. Pero nuestro objetivo es justamente encontrar puntos de entrada, no solo a través del marco Moser, sino también a través de estas normas de desempeño del IFC. Es decir, que buscamos estas puertas de entradas que nos dan esas normas de desempeño del IFC que vimos en la videocápsula número 1, entonces que les invito a que la revisen, sino también identificar este nivel de ambición que sea apropiado para cada proyecto. Es decir, que apuntamos a analizar con los proyectos cuál es ese enfoque sistemático y consistente que va a permitir que el proyecto se fortalezca en aspectos de igualdad de género e inclusión social. Es decir, cuáles son aquellas posibilidades que tenemos como CFA para fortalecer
desarrollar las capacidades de los equipos, de los proyectos seleccionados en términos de igualdad de género e inclusión social. Por ejemplo, podemos pensar conjuntamente y específicamente con el proyecto acerca de acceso y accesibilidad en términos de servicios, infraestructura o productos. Podemos pensar en términos de cómo crear empleos de alta calidad, puestos de liderazgo, desarrollos de habilidades que garanticen la progresión profesional para mujeres y otros grupos vulnerables. ¿Cómo podemos pensar que este proyecto va a expandir el mercado? ¿Es posible integrar a empresas que son propiedad o que están dirigidas por mujeres y otros grupos excluidos? Y finalmente, vamos a pensar con los proyectos acerca de involucrar y emplear a mujeres y otros grupos vulnerables en las cadenas de suministro o las cadenas de valor. Nuestro apoyo a los proyectos integrados en el CFA es fundamental para identificar la potencialidad de esa inversión frente a financiadores, entidades financieras, inversores que ya han incorporado dentro de sus objetivos institucionales de inversión esos aspectos del cambio climático y la perspectiva GESI o igualdad de género e inclusión social. En la videocápsula número 1 reflexionamos justamente acerca de cómo las entidades financieras han cambiado sus políticas institucionales para tener un financiamiento que sea verde, equitativo e inclusivo. Así que les invito a revisar esa videocápsula. Nosotros, desde el CFA, lo que queremos hacer es justamente fortalecer los proyectos frente a estos potenciales inversores. Y lo vamos a hacer a través de dos formas o de dos estrategias prácticas y concretas. Cuando seleccionamos proyectos, revisamos la documentación, identificamos esos primeros puntos de entrada y empezamos a hacer orientaciones, sugerencias sobre cómo integrar el GESI en los proyectos, inclusive en aquellos proyectos que no vayan a ser seleccionados para la cohorte correspondiente del CFA. Una vez que sí tenemos un grupo de proyectos que hemos seleccionado, nuestro objetivo es fortalecer capacidades respecto al género y la inclusión. Y por eso damos apoyo técnico que se adapta a cada proyecto. Son a través de asesorías estructuradas, con sesiones individuales que tenemos con cada proyecto, pero también vamos a, de alguna forma, invitar a estos proyectos a que generen un plan de acción, Jessie. Es decir, ese plan de acción que les permite identificar esos puntos de entrada relacionados con, por ejemplo, empleo, con ampliación del mercado de trabajo, con fortalecer las políticas institucionales de la empresa en acoso sexual o, en el ámbito laboral, por ejemplo. Ese plan de acción tiene dos frentes, si quieren. Un frente interno, es decir, pensarnos como empresa, como compañía, cómo podemos fortalecer estos aspectos de la igualdad de género y la inclusión social dentro de mi fuerza de trabajo, pero también el frente externo, es decir, cuál es el impacto que yo voy a tener en mi población objetivo, potencial, en ese nicho del mercado que estoy pensando en ofrecerles un producto. Hasta aquí llegamos con esta segunda videocápsula, que espero que les haya permitido ver esos tips, estas preguntas, esas estrategias que les faciliten justamente integrar una una perspectiva, perdón, de igualdad de género e inclusión social. Les dejo invitados a que revisen entonces la primera videocápsula y seguramente a que disfruten del conversatorio que vamos a tener con 3 personas que nos van a dar sus perspectivas acerca de los desafíos, las barreras, pero también las oportunidades que han tenido en la integración del cambio climático, en la integración de la igualdad de género y en la inclusión social en el cambio climático. Y no se olviden que estas presentaciones van a estar también disponibles para que puedan acceder directamente a ellas. Muchas gracias.